El día que Daniel me dijo, no encontrarás a alguien mejor, ni siquiera me miró a los ojos. Se lo soltó así, frío, confiado, mientras sujetaba la perilla de la puerta como si ya tuviera un pie afuera de mi vida. Lo dijo con esa sonrisa suya, la que siempre escondía veneno, creyendo que yo me rompería. Y por un segundo, juro que sentí la garganta cerrarse. No por él, no por la frase, sino por lo absurdo que era que él pensara que todavía tenía el poder de definirme. Había pasado meses soportando sus retrasos por trabajo, sus mensajes, accidentales, que terminaban en conversaciones que no podían interpretarse de otra manera. Estaba con otra mujer. Y aunque intenté convencerme de que eran coincidencias, de que estaba exagerando, una parte de mí ya lo sabía. Él hacía tiempo había dejado de quererme. Solo quería seguir teniéndome ahí, disponible, como un mueble cómodo que uno no quiere tirar porque todavía sirve. Esa mañana, mientras él empacaba lo poco que tenía en mi apartamento, su amante le escribía sin pudor. La pantalla se iluminaba una y otra vez. Primero notificaciones de WhatsApp, luego Instagram, después una llamada perdida con un corazón rojo al lado del nombre. Ni siquiera lo ocultaba, y aún así, fue él quien quiso marcharse dándose aires de grandeza como si fuera un premio que yo acababa de perder. «Te vas a arrepentir», me dijo antes de salir. Yo estaba apoyada contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, demasiado cansada para llorar. «Nadie te va a aguantar como yo lo hacía». Me reí, no pude evitarlo. Su rostro se deformó de molestia, no entendía por qué no estaba devastada. «¿Algo gracioso?», escupió. «Sí», respondí sin pensarlo. «Que creas que eras lo mejor que me podía pasar». Él frunció los labios como si hubiera recibido una bofetada real. Tomó sus cosas, dio un portazo exagerado y bajó las escaleras con pasos que parecían querer demostrar algo, pero no tenía a quién impresionar. Estaba solo, y, sin saberlo, ya no tenía ningún poder sobre mí. Cuando por fin el silencio llenó el apartamento, respiré profundamente. Sentí mis hombros caer, mis músculos relajarse. Era la primera vez en mucho tiempo que el aire no se sentía pesado. Miré alrededor, su taza de café favorita en la cocina, la sudadera que me prestó, y nunca devolví, pequeños rastros de una relación que hacía meses estaba muerta. Lo recogí todo en una caja. No lloré, no tenía motivos para hacerlo. Era una liberación, no una pérdida. Pensé que ese sería el momento más importante del día. Pero estaba equivocada. Horas después, justo cuando estaba sentada en el suelo con mis piernas cruzadas, organizando mi vida después de un final que se sintió más como un inicio, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Yo no solía responder llamadas que no reconocía, pero había algo en esa vibración insistente que me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. «Mariana», preguntó una voz masculina, profunda, muy segura, como si supiera exactamente a quién estaba llamando. «Sí», respondí cautelosa. «¿Quién habla?». Hubo una breve pausa cargada, como si la persona al otro lado escogiera cuidadosamente las palabras. «Soy Alejandro Duarte, tal vez has escuchado mi nombre». El aire se me detuvo un segundo. Alejandro Duarte, el Alejandro Duarte, dueño de múltiples empresas, portadas de revistas, donaciones millonarias. Hay personas que uno no conoce personalmente, pero cuyo nombre se siente tan presente como una sombra gigante. Él era una de ellas. «Creo que debe estar equivocándose», dije, aunque mi corazón había empezado a latir un poco más fuerte. «No», respondió con calma como si hubiera previsto mi reacción. «Te busco a ti». Hubo un silencio que no me atreví a romper. Escuché lo que pasó esta mañana. Me tensé. ¿Cómo demonios sabía algo que solo Daniel y yo habíamos vivido? «¿Cómo consiguió mi número?», pregunté, intentando sonar firme, aunque una mezcla de intriga y alerta me recorría la piel. «Tengo mis maneras», respondió con un leve tono que no era arrogancia, sino una seguridad que intimidaba y fascinaba al mismo tiempo. «Quería hablar contigo porque tengo una propuesta, pero preferiría decírtela en persona. Si aceptas verme hoy». Sentí mi respiración acelerarse. Esto debía ser una broma. O un error. O algo absurdo que no tenía explicación. Alejandro Duarte no buscaba mujeres comunes. No llamaba números al azar. No se tomaba la molestia de proponer reuniones sin contexto. Y sin embargo, ahí estaba yo con el teléfono en la mano, oyendo cómo el hombre más inaccesible del mundo pedía verme. «¿Por qué yo?», pregunté finalmente.
Porque alguien te subestimó, respondió. Y eso nunca me ha gustado. Tuve que apoyar la mano en el suelo para que no se me doblaran las piernas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía él? ¿Qué pretendía? Si quieres quedarte donde estás, lo entenderé, añadió. Pero si quieres cambiar tu historia, ven. Te espero en el restaurante Altea, a las 7. El restaurante más exclusivo de la ciudad. Un lugar que yo solo veía en fotos, inaccesible, imposible. Respiré hondo y cerré los ojos. Mi vida había sido tan predecible hasta ese día. Y de pronto, un hombre que vivía en un mundo completamente distinto estaba invitándome a entrar. Colgué la llamada sin prometer nada. Pasé horas caminando por el apartamento, debatiendo. Una parte de mí decía que no fuera. Que podía ser peligroso. Que no tenía sentido. Pero otra parte, la parte que llevaba meses apagada, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, curiosidad. Y quizás, esperanza. Esa noche, a las 6:58 de la mañana, me encontré frente a las puertas de Altea, mis manos sudando, mi corazón latiendo como si quisiera escapar. No tenía idea de lo que me esperaba al cruzar ese umbral. Pero sí sabía una cosa. Daniel se había equivocado. Muy pronto, él mismo lo vería. Y el mundo también. Nunca olvidaré la forma en que el restaurante entero se quedó en silencio cuando Alejandro Duarte se puso de pie para recibirme. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Las copas dejaron de sonar, los murmullos se apagaron, incluso el pianista pareció equivocarse de nota cuando me vio entrar. Era un mundo que no me pertenecía, hasta ese instante. El hook de la noche llegó antes de que yo siquiera me sentara. Las personas volteaban, murmuraban mi nombre sin saber quién era, preguntándose qué hacía una mujer común entrando a un lugar donde solo entraban magnates, políticos y estrellas que brillaban más por dinero que por talento. Lo que ellos no sabían era que yo tampoco tenía respuestas. Alejandro me observaba desde la mesa del fondo, impecable en un traje oscuro que parecía hecho para él y solo para él, como si la tela misma tuviera miedo de no quedarle perfecta. Cuando caminé hacia él, sentí una presión en el pecho, no por nervios, sino por esa mezcla extraña de atracción, incomodidad y curiosidad que solo se siente cuando estás frente a alguien que podría cambiarte la vida o destruirla. Llegaste, dijo él con esa voz baja que hacía que sus palabras cayeran pesadas con intención. Yo asentí, incapaz de articular una frase inteligente. Sus ojos eran oscuros, atentos, como si buscaran algo que yo aún no sabía que tenía. No sabía si vendrías, añadió mientras apartaba la silla para mí. Eso me dice algo sobre ti. ¿Qué le dice?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Que no eres cobarde, respondió con una sonrisa apenas visible. Cobardes hay demasiados en mi mundo. Antes de que pudiera decir algo, un mesero apareció como un fantasma entrenado para anticipar deseos. Alejandro ni siquiera tuvo que ordenar, las copas se llenaron, la mesa se acomodó, y yo todavía estaba tratando de entender por qué un multimillonario quería hablar conmigo. Supongo que ya quiere decirme por qué me llamó, dije finalmente. Él entrelazó los dedos sobre la mesa como si fuera un ritual personal antes de revelar un secreto. Quiero hacerte una propuesta, dijo con calma, pero la palabra, propuesta, dejó un eco en mi pecho. Pero antes necesitas saber que nada de lo que hago es casualidad. Podría haber sonado arrogante en cualquier otra persona, pero en él solo sonaba verdadero. Vi lo que pasó con tu ex, continuó. No porque yo buscara detalles, sino porque él se encargó de exponerlos. Sentí un escalofrío. Daniel, exponiendo algo de mí. ¿Con quién había estado hablando? Tu ex trabaja para una empresa que quiere hacer negocios conmigo, explicó. Y no sabe controlar la lengua. Ahí lo entendí. Daniel había estado quejándose de mí a compañeros presumiendo que me había dejado rota, que yo no servía para más, que él me hacía un favor al irse. Y en ese mundo, en el mundo de Alejandro, las palabras volaban más rápido que la luz. Me hervía la sangre, pero Alejandro levantó una mano suave, controladora, como si leyera mi mente. No estás aquí por él. Estás aquí porque te vi, dijo lentamente. Y pensé que alguien que soportó tanto sin quebrarse, tiene más valor del que imagina. Me quedé callada. No sabía qué responder. Nadie había visto valor en mí en mucho tiempo. Quiero que trabajes para mí, dijo sin rodeos. Abrí los ojos. Esa no era la propuesta que imaginaba.
Trabajar, ¿en qué? En relaciones públicas, comunicación estratégica, pero no es solo eso, añadió inclinándose hacia adelante. Necesito a alguien auténtico, alguien que no tema decir lo que piensa, alguien que no se deje manipular. Las personas me rodean por interés. Tú, no, era cierto, no sabía nada de él, no quería nada de él. Y eso, dijo con una sonrisa que era mitad elogio, mitad reto, es exactamente lo que más necesito. Una parte de mí aún dudaba. Era demasiado rápido, demasiado surrealista. Mi vida había sido normal hasta hace horas. Porque yo, como si lo adivinara, añadió. Si lo que quieres es estabilidad, puedo darte trabajo. Pero si quieres una oportunidad de verdad, si quieres cambiar tu historia, entonces necesito que hagas algo más por mí. Se inclinó aún más, y el restaurante entero pareció inclinarse con él. Quiero que me acompañes al programa Visión Global, este viernes. Mi respiración se detuvo. Ese era el programa de televisión más visto del país. Alejandro Duarte rara vez se mostraba en televisión y cuando lo hacía, movía mercados, despertaba titulares, paralizaba redes sociales. ¿Por qué me querría a mí?, pregunté aturdida. Porque tengo algo que anunciar, respondió, sin quitarme la mirada. Algo muy grande, y quiero que tú estés ahí. Mi pulso latía descontrolado. Pero ni siquiera me conoce, susurré. A veces, dijo, se necesita una sola mirada para saber quién puede cambiarte la vida. Hubo un silencio poderoso, incómodo, eléctrico. Piense bien lo que está pidiendo, dije. No quería sonar temerosa, pero lo estaba. Esto podría destrozarme, o destrozarlo a usted. Él se apoyó en el respaldo y sonrió con una convicción que daba miedo. Lo sé, por eso te elegí. Mi teléfono vibró, lo ignoré, volvió a vibrar, una tercera vez. Tuve que mirar, era Daniel. No lo contestes, dijo Alejandro sin siquiera desviar la mirada. Él ya tuvo demasiado de tu tiempo. Mi mano tembló, yo no había dicho que era él. Ni siquiera había visto el nombre en voz alta. No eres la primera persona herida que conozco, añadió. Pero sí la primera que, al ser herida, no intenta ocultarlo. Eso te hace fuerte, no débil. Había algo extrañamente peligroso en la manera en que Alejandro hablaba. Como si él también arrastrara cicatrices que no había dejado ver a nadie. Entonces, tomó su copa, la giró y dejó que la luz del restaurante creara un reflejo dorado entre nosotros. Dime, Mariana. ¿Vienes conmigo a televisión en vivo? No respondí de inmediato. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Quién demonios era este hombre para irrumpir en mi vida así? ¿Quién era yo para que él se fijara en mí? ¿Y qué significaba realmente ese anuncio que quería hacer? Finalmente, dije lo único que salió de mi corazón, no de mi cabeza. Está bien, iré. Alejandro sonrió, una sonrisa tan sutil que solo alguien mirándolo demasiado fijamente la habría notado. Entonces prepárate, susurró, porque tu vida está a punto de cambiar de una forma que nunca imaginaste. Esa noche, cuando salí del restaurante, sentí que las baldosas bajo mis pies ya no pertenecían al mismo mundo en el que había despertado. Y mientras el viento frío rozaba mis mejillas, una sola frase se repetía en mi mente. Cuando Daniel se enterara, se arrepentiría de cada palabra. El verdadero suspenso comenzó antes de que las cámaras se encendieran. El hook que nunca olvidaré no fue Alejandro arrodillándose, eso vino después, sino el instante en que lo escuché decir, detrás de bambalinas, una frase que me heló los huesos. Cuando esto salga en vivo, ya no habrá marcha atrás. No supe si hablaba de negocios o de mí, y esa incertidumbre se quedó clavada en mi pecho cuando los técnicos nos hicieron señas para entrar al set. El estudio era inmenso, más grande de lo que la televisión permitía imaginar. Las luces parecían soles artificiales, los cables serpenteaban como venas metálicas y había una energía eléctrica en el aire que podía sentirse incluso en la piel. El público ya estaba sentado, murmurando con esa mezcla de curiosidad y ansiedad que se siente antes de un acontecimiento importante. Yo no estaba acostumbrada a ese mundo. Cada paso que daba hacia el escenario se sentía como una caída lenta hacia un abismo desconocido. Pero Alejandro caminaba a mi lado con una seguridad que casi parecía arrogante, aunque no lo era. Era algo más, una convicción brutal, casi peligrosa. Cuando el conductor nos recibió, estrechó la mano de Alejandro con entusiasmo y luego me miró con una sorpresa muy mal disimulada.
¿Y ella es? Preguntó, esperando que yo dijera mi nombre o que Alejandro lo hiciera. Pero él, sin perder un segundo, deslizó su mano por mi espalda, firme, casi protectora, y dijo: ella es la persona más importante que está a mi lado hoy. El conductor parpadeó, descolocado. El público murmuró. Yo sentí mis mejillas calentarse, el corazón tambaleándose en mi pecho. Nos hicieron sentar en un sofá amplio con el fondo iluminado en tonos azules vibrantes. Las cámaras se movían en su danza silenciosa. Yo podía ver el contador digital frente a mí, avanzado hacia el inicio de la transmisión en vivo. Y la voz del conductor llenó el estudio con una energía casi teatral. Bienvenidos a Visión Global. Hoy tenemos una entrevista que el país entero ha estado esperando. Con nosotros, Alejandro Duarte, el empresario más influyente del año. Y nos acompaña una invitada sorpresa. El enfoque de la cámara se posó sobre mí. Sentí un latigazo en el estómago. Quise respirar profundamente, pero mis pulmones no respondieron. El conductor comenzó con preguntas sobre la economía, sobre los nuevos proyectos de Alejandro, sobre su más reciente adquisición internacional. Alejandro respondía con precisión quirúrgica, con esa calma que solo tienen las personas acostumbradas a controlar la sala en la que se encuentran. Pero yo sabía, porque él mismo me lo había dicho, que no había ido allí para hablar de negocios. Había ido para hacer un anuncio. Uno que estaba a punto de cambiarlo todo. Y entonces ocurrió. El conductor tomó aire para formular la siguiente pregunta, pero Alejandro levantó una mano, interrumpiéndolo. La autoridad en ese gesto fue tan contundente que el presentador, el público y hasta los técnicos se quedaron en silencio. Antes de continuar, dijo Alejandro, mirando directamente a la cámara principal, quiero hacer algo que he pensado durante mucho tiempo. Algo que no puedo retrasar más. Mi respiración se detuvo. El público inclinó sus cuerpos hacia adelante. La luz parecía más intensa. Alejandro, ¿estás seguro?, preguntó el conductor, desconcertado. Más que nunca, respondió él. Y entonces volvió la cabeza hacia mí. No al público, no a las cámaras, a mí. Su mirada era intensa, emocional, como si estuviera viendo no solo a la mujer frente a él, sino cada pedazo roto del pasado que yo había intentado ocultar. Luego ocurrió lo impensado. Alejandro Duarte, el hombre que jamás había mostrado vulnerabilidad ante una cámara, se levantó lentamente, caminó hacia mí y se arrodilló frente al país entero. Un grito colectivo atravesó el estudio. El conductor abrió la boca sin saber qué decir. Yo me quedé congelada, mis manos temblando contra mis piernas. Mariana, dijo él con una voz que resonó en cada rincón del estudio, profunda y segura. Sé que no esperabas esto. Pero tampoco yo esperaba encontrarte. He visto tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de mantenerte de pie incluso cuando otros quisieron derribarte. Y no puedo callar lo que siento. No aquí, no ahora. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Yo no era la misma mujer rota que Daniel había abandonado. Pero tampoco estaba lista para algo así. El mundo siempre supo quién soy, continuó. Pero tú, tuviste algo más allá del apellido, más allá del dinero, más allá de las expectativas. Me viste a mí, algo que nadie había hecho antes. Las cámaras se acercaron. Podía ver mi reflejo en sus lentes oscuros. Podía sentir cientos de ojos sobre mí. Cuando supe que alguien te había dicho que nunca encontrarías a alguien mejor. Su voz se quebró ligeramente, solo un fragmento, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se estremeciera. Entendí que yo quería ser ese, mejor. No por competir con nadie, sino porque tú mereces ser amada como nadie te ha amado antes. El público estalló. Gritos, aplausos, llantos, el caos mismo. Mi teléfono dentro de mi bolso vibró desesperadamente. Lo sentí contra mi cadera. Sabía quién llamaba. Sabía que Daniel estaba viendo la transmisión. Que estaba viendo exactamente lo que juró que nunca me pasaría. Alejandro tomó mi mano con suavidad, con un cuidado casi reverente. No te estoy pidiendo una respuesta ahora, dijo. Solo necesitaba que el mundo supiera lo que tú significas para mí. Que supiera que no estoy dispuesto a perderte. No antes de intentarlo todo. El silencio descendió como una manta pesada. Yo no era actriz, no era famosa, no sabía cómo hablar en televisión en vivo. Pero sí sabía lo que sentía en ese instante. Me arrodillé frente a él.
no para igualarlo, sino para que me escuchara al nivel donde él había decidido hablar desde su corazón. Alejandro, no sé qué va a pasar después de hoy, susurré. Pero sé que nadie, me había visto así antes. Sus ojos se suavizaron, el público contuvo el aliento. Y entonces, en un gesto sencillo pero profundo, apoyé mi frente contra la suya. No dije, sí, no dije, no, solo dejé que el mundo entendiera lo que yo misma aún estaba aprendiendo. Que a veces la vida te destruye antes de mostrarte dónde renaces. Las luces se apagaron lentamente mientras el conductor intentaba recuperar el control del programa. Pero el país entero ya había visto suficiente. Mi ex vio cómo el hombre más poderoso que él jamás conocería se arrodilló por la mujer que él dio por perdida. Y yo descubrí que, a veces, la mejor venganza es simplemente ser amada de verdad.